El sábado pasado nosotros habíamos iniciado el estudio del santuario y estábamos haciendo una introducción acerca de este interesante estudio. Llegamos a un punto en cuanto a sucesos que estaban ocurriendo en el paraíso con Adán y Eva y Satanás. Habíamos explicado las tácticas maliciosas que Satanás le había aplicado a Adán y Eva en el paraíso. También quedamos en el punto en cuanto a la clase de pecado que Adán y Eva habían cometido en el paraíso. Y habíamos dicho que a este pecado realmente se había distorsionado la razón de ser de él. O sea, qué tipo de pecado era. Y ya habíamos leído el pasaje bíblico donde desvirtúa toda clase de malicia que los dirigentes de la Iglesia Católica Romana le habían puesto a este pecado. Ya habíamos explicado de que en la Biblia no se habla de un tipo específico de frutos. La Biblia no habla de qué tipo de fruto fue el que Eva tomó, comió y después le dio a su marido. Habíamos dicho que pudo haber sido un mango, una pera, ¿sí?, una mandarina, una granadilla, en fin. Pero valiéndose de este silencio que la Biblia habla de la especificación del fruto, entonces la Iglesia Católica Romana, porque fueron ellos los promotores de eso, le dieron un tinte malicioso. Y entonces dijeron que el fruto era una manzana. En este episodio del paraíso, en este episodio de Adán y Eva, la Biblia no habla de ninguna manzana. La Biblia habla única y exclusivamente de frutos. Un fruto. Sin embargo, los curas empezaron a enseñar que el pecado que Adán y Eva habían cometido, el pecado que le llaman el pecado original, fue el pecado del sexo. O sea que Adán y Eva se acostaron a hacer el sexo y ellos consideraron que eso era el pecado. Y así lo han enseñado y aún todavía encontramos a dirigentes de la Iglesia Católica que enseñan esta mentira. Cuando ya ustedes leyeron el pasaje correspondiente de Génesis 1, 28, cuando después que Elohim crea la primera pareja, les dice lo siguiente: y los bendijo Elohim y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esa frase que aquí utiliza la Biblia con relación a Adán y Eva, de fructificad y multiplicaos, está dejando sentado de una vez por todas
que en el paraíso Adán y Eva llevaban a cabo el acto sexual, porque es el único medio que tiene la raza humana para multiplicarse. O sea que ellos llevar a cabo el acto sexual en el paraíso, que entre otras cosas es un acto sexual santo, eso fue una ordenanza dada por el mismo Creador. De tal manera que llevar a cabo ellos el acto sexual en el paraíso no implicaba eso ser un pecado. El pecado fue otro. Pero los curas se han empeñado en decir que el pecado original era llevar a cabo el acto sexual en el paraíso. Porque dicen, Eva le llevó la manzana a Adán, dando a entender con ese tinte satánico, ese tinte malicioso, que la manzana era la vulva de la mujer que le llevó a Adán. Esa es la enseñanza demoníaca que enseña la Iglesia Católica sobre ese punto. El pecado original, como le llaman, por ser el primer pecado, no fue sino el pecado de la desobediencia. Ahora los curas le dan ese toque para tratar de justificar el voto del celibato de ellos, porque yo no veo otra justificación para eso, porque además de que ellos con esa enseñanza mentirosa están desvirtuando la verdad divina sobre ese punto, también estarán tratando de justificar el voto del celibato de ellos, o sea, de no casarse, cuando el voto del celibato de ellos, por ser dentro de una organización como la que ellos tienen, no les ha traído a ellos sino una corrupción interna, donde a través de los tiempos se ha probado la pederastia que ellos practican, la homosexualidad entre ellos, ¿sí? Y toda clase de adulterio que ellos cometen y siguen cometiendo. Nada más en el reinado ahora último de Juan Pablo II y Benedicto XVI se disparó a nivel público. No hablemos lo que ellos hacen en privado y que no se sabe todavía, sino a nivel público la cantidad de escándalos cuanto a la pederastia, a la homosexualidad entre ellos. Entonces, tratando de justificar eso, entonces empiezan a decir que llevar a cabo el sexo con una mujer es un pecado, y que Adán cometió pecado con Adán y Eva, para entonces empezar a justificar de que es malo de que el hombre tenga al lado una mujer por compañera. El pecado original que se cometió, repito, en el paraíso fue el pecado de la desobediencia. Ese pecado quebrantó varios mandamientos de la ley de Elohim. Y así vamos a ver, por ejemplo, aquí dice en la Biblia, en Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. En otro pasaje encontramos que es el versículo 5, dice, sino que le dijo Satanás a Eva,
sino que sabe Elohim que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. O sea que la mujer codició ser igual a Elohim. Ya. Repito, Eva codició un atributo que era exclusivo de Elohim. O sea, ser igual a Elohim. Si ella codicia algo que no es de ella, está infringiendo un mandamiento. Dice, no codiciarás los bienes ajenos. Ahí está quebrantando un mandamiento. Ahora, en el momento en que ella obedece a Satanás y desobedece a Elohim, está quebrantando el primer mandamiento. No tendrás otros dioses ajenos a mí. Y en este caso, ella, al obedecerle a Satanás, consideró que Satanás era su Dios. Cambió al Dios verdadero por un Dios falso. ¿Sí? Entonces va quebrantando la ley en todos esos aspectos que estamos analizando del pecado, de la desobediencia. O sea, el pecado que se comete es el pecado de la desobediencia, no el pecado sexual. Bueno, el caso es que inmediatamente ellos cometen el pecado de la desobediencia. Elohim, el creador, al verlos en el estado en que quedaron, además de que le impone a cada quien la reprensión que se merece, entonces llega teniendo enfrente a Satanás, la serpiente, y Adán y Eva del otro lado, y él, por amor precisamente a su creación, Adán y Eva, para no dejarlos en ese estado de postración espiritual en que estaban, que ya se hacían merecedores de la muerte eterna, entonces Él le abre el camino de la salvación. Y es cuando por primera vez Él da a conocer el plan de la salvación. El plan de la salvación que ya tenía preparado. Este es otro punto que también merece aclaración aquí, porque hay por ahí algunas corrientes religiosas que dicen que el plan de la salvación se preparó una vez Adán y Eva pecaron. O sea que primero pecaron Adán y Eva y después, al ver Elohim el estado en que está, dice, vamos a buscarle una salida a este problema. Y eso no fue así, porque ahí están colocando a Elohim procediendo como si fuera un humano. Haciendo toda última hora. Haciendo todo a última hora y preparando las cosas corriendo, sobre la marcha, como hacemos los humanos. No. Ese plan de la salvación ya estaba preparado inclusive desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Porque Elohim en su presciencia ya él lo sabe todo. Ya él tenía preparado eso. Eso lo encontramos en la Biblia. Sabía que Adán iban a pecar, entonces por eso ya tenía. Exactamente, ya él sabía eso. Entonces ya él tenía todo preparado. Y eso no lo dice él en la Biblia. Aquí, por ejemplo, lo encontramos. Vamos a leerlo.
Aquí en Primera de Pedro, en Primera de Pedro capítulo 1 versículos 19 y 20. ¿Sí? ¿Cómo dice especialmente esos pasajes? A ver, uno que lo lea. Primera de Pedro, ¿qué? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Primera de Pedro Sí. está atrás para la epístola de Juan. Sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero, sin defecto ni mancha. Cristo había sido destinado para esto desde antes del mundo, de que el mundo fuera creado, pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien de ustedes. Ahí está clarito. Está totalmente claro. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Miren esa frase que utilizan allí. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Y quién es el que iba a desarrollar el plan de la salvación? Cristo. Y si ya él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo para desarrollar ese plan de la salvación, entonces el plan de la salvación estaba preparado ya desde antes de la creación de Adán y Eva. Una vez que ellos pecan en el paraíso, entonces Él les da a conocer, no es que va a preparar en ese momento el plan de la salvación. No, es cuando Él les da a conocer el plan de la salvación que ya venía preparado desde antes. Y ese plan de la salvación, en forma resumida, lo encontramos en Génesis 3:15. Cuando dice claramente, y pondré enemistad entre ti, le dice a la serpiente allí. Porque ahí tiene la serpiente por un lado y Adán y Eva por el otro lado. Y dirigiéndose a la serpiente le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, que nos va a hacer tener miedo. Estamos hablando en un sentido espiritual y profético. De tal manera que ya ustedes saben, ya ustedes han aprendido que en el sentido espiritual y profético, el término mujer significa ¿qué? Iglesia. Iglesia, correcto. Entonces aquí ya él está dando a conocer el desarrollo de un procedimiento espiritual que va a estar enfrentado entre la serpiente, en este caso Satanás, y la iglesia de él, de Cristo. Por eso le dice, y pondré enemistad entre ti, Satanás, y mi iglesia. Dice, entre tu simiente, o sea, entre tu iglesia, entre tu descendencia como iglesia. O sea, que va a poner a... Dice, y la simiente suya, o sea, la simiente de mi iglesia. Esta, o sea, la simiente de mi iglesia, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás a la simiente mía, la herirás en el calcañar, o sea, en el talón. ¿Ya? Allí está todo el plan de la salvación. Vendría una promesa del cielo a rescatar a la raza humana del pecado en que la había introducido Satanás a través de Adán y Eva. Ustedes saben que hay un pasaje en la Biblia que dice
que la paga del pecado es la muerte. Es la muerte eterna. O sea, ese era el castigo que iba a merecerse Adán y Eva por el pecado. Pero Elohim le dice, no, un momento, yo a ustedes los amo, yo les presento esta alternativa para que no vayan a morir de manera eterna. Aquí tienen esta salida, yo voy a mandar una simiente a la tierra, una simiente salvadora. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Creer en esa simiente, entregarse a esa simiente. Y al final de los tiempos obtendrán otra vez la vida eterna. ¿Ya? Lo único que tenían que hacer era creer en la simiente, no más. Allí les establece el plan de la salvación. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Para manifestarle a Elohim que aceptaban la simiente, tenían que llevar a cabo algo. Ese algo lo vamos a ver enseguida. Resulta que estando en esa condición, ya pecaminosa, ya pecaron. ¿Qué les pasó en el momento en que pecaron? La Biblia dice lo siguiente ahí en el capítulo 3 de Génesis. Dice el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pues ellos tenían una pureza desde el momento en que fueron creados. Pero al pecar, esa pureza se les fue. ¿Sí? O sea, quedaron al desnudo ante el Creador. ¿Sí? No podían ocultarse. No podían ocultar el pecado que habían cometido. Esa pureza se les fue. Esa pureza de la gloria del Eterno se les fue. Quedaron, digamos, desamparados en ese momento, que estaban en manos de Satanás. El pecado los desnudó. Ellos en su inocencia se veían desnudos, pero no captaban nada malicioso. ¿Sí? La misma inocencia, la misma pureza los hacía actuar de manera natural, como niños. Pero en el momento en que se les quita esa pureza, es cuando ellos no fue que por primera vez se vieron desnudos, no, porque ellos estaban desnudos, sino que es cuando ellos captan ya, o es cuando empiezan a tener el pensamiento ya malicioso, ¿sí? El pensamiento pecaminoso de esa desnudez. Porque es el pecado el que los está acusando. El pecado el que ya los está mostrando a ellos como otras personas diferentes a las primeras, a las que salieron de las manos del Creador. Y entonces cuando ellos ya tienen esa malicia, ¿sí? Entonces cuando corren a taparse. A taparse la malicia, el pecado, su cuerpo ya pecaminoso. Sienten vergüenza ya, uy, estamos desnudos. Antes no. Entonces empiezan ellos mismos a taparse. La consecuencia de ese pecado. ¿Y qué lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Buscando unas grotescas hojas de higuera por allí. Quién sabe cómo las amarrarían, cómo las pondrían para ellos ponérselas en el cuerpo.
O sea, ellos mismos tratando de taparse esa acción pecaminosa, ¿sí? En otras palabras, hablando de manera espiritual, ellos mismos queriéndose perdonar esos pecados, ese pecado, ¿sí? Pero la tapada que hicieron fue una cosa muy burda, muy grotesca, no se acomodaba a la situación que ellos estaban viviendo, la que habían provocado. O sea que ellos mismos no podían taparse ese pecado. Y entonces es cuando ocurre lo que dice Génesis Génesis 3, 21. ¿Cómo dice? Génesis 3, 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahí está. Dice, y el eterno Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí es importante aclarar que en el original hebreo no dice pieles en plural, sino en singular, mientras que la palabra túnicas está en plural. O sea que realmente dice es que hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió para dar a comprender de que no se mataron varios animales, para de la piel de los animales tapar, hacerle un vestido a cada uno, sino que se mató un solo animal, ¿sí? Un solo animal. Y con la piel de ese solo animal bastó para hacerle el vestido a ambos, ¿sí? Esto porque en el plan de la salvación no iban a morir dos personas, sino una. Por otro pasaje que nosotros encontramos, entendemos que Adán y Eva, la manera como tenían para decirle a Elohim de que aceptaban la promesa, era sacrificando un cordero, y que ellos sacrificaban cordero en altares de piedra, y que lo que se sacrificó por primera vez, cuando se vio por primera vez la muerte en el paraíso, tuvo que haber sido un cordero, es el pasaje que vemos en Génesis 4:3. ¿Quién lo lee? Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y el 4. Bueno, ahí vemos que Caín traía para sacrificar en su altar de piedra frutos. Y dice que traía lo mejor de su fruto y lo sacrificaba. Pero ahora veamos lo que sacrificaba Abel, el hermano, en el versículo 4, ¿cómo dice? Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero, el 5. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Hasta ahí. Allá como dice. ¿Génesis qué? Génesis 4. Génesis 4, 4 a 5. 3 a 5. Desde el 3. Pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor murió con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a
Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Eso, hasta ahí ya. Miren lo que se acaba de leer ahí. Abel trae para sacrificar frutos. Dice lo mejor de su cosecha, dice la Biblia esta, la versión esta. Dice, y Caín y Abel, ¿qué trajo? Dice, Un cordero. lo primerito de sus ovejas, lo primogénito. ¿Y qué es lo primogénito de sus ovejas? Cordero. Cordero. La Biblia esta dice que trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, o sea, lo más hermoso, ¿sí? Lo más firme. O sea que trajo corderos. Cordero. Y si Abel sacrificaba corderos, ¿qué quiere decir eso? Que sus papás también lo hacían. Y que lo que se sacrificó en el paraíso fue un cordero. Un cordero. Bien. Entonces aquí queda claro que la promesa salvadora se encontraba representada por un cordero. ¿Cierto que sí? Era el cordero el símbolo de la promesa venidera. No. Nosotros vemos, por ejemplo, aquí en Génesis 22, 18, para leer apenas un solo pasaje de los varios que tiene aquí la Biblia. Génesis 22, 18. ¿Cómo dice? Y todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de ellos, porque has obedecido. Léelo otra vez. Y todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de ellos, porque me has obedecido. Y acá, ¿cómo dice? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto bendita Préstame